Vamos a empezar este encuentro con un tema que nos atraviesa un poco los cuadros, que habla del traslado, que se siente cuando hay dolor, cuando hay despedida, cuando hay muerte, cuando hay injusticia, cuando hay impotencia frente al dolor. La canción es tremenda y que nos ayude a esponjar el corazón en este encuentro fantástico. Te abracé de amor, era un abrazo de despedida, te ibas de mí, me atrapó la noche, la oscuridad de tu vida, que me ha vivido. Tal vez fue un error, los sentimientos de mí quedan por mí. Debe ser con aquel yo soy tuyo. Antes que nada, daros las gracias porque nos habéis abierto las puertas de este recinto, que es como abrir las puertas de nuestra casa. Y nos sentimos en casa, nos sentimos como si estuviéramos, decía Maribel esta tarde, que como si estuviéramos en el salón de vuestra casa, en la mesa camilla, y vamos a compartir este recinto. Os agradecemos que os hayáis abierto las puertas. Si os parece, pues escuchamos las poesías, escuchamos a la gente y luego al final, pues si nos apetece, nos damos un abrazo y un aplauso las unas a las otras, ¿de acuerdo? Porque yo creo que se mantiene un poco más pues la tensión del momento y la importancia de lo que vamos a hacer aquí y lo que va a pasar. Dice la poeta chileno-argentina, Gina Vinuali, se pregunta, algo que ya se preguntó hace años Virginia Woolf, que si la escritura, si la poesía puede parar la guerra. Y la respuesta es que seguramente no. Pero es importante que quede constancia de lo que está pasando y es importante porque nos va a permitir reflexionar, y nos va a permitir seguir ejercitando esa cuestión que a veces se nos pasa, que es ser humano, ser persona. Hay una amiga nuestra que escribe en uno de los poemas en el libro, el poema se llama Monsibilidad, y que dice que la poesía es resistencia al espanto, es belleza también, y también es variación existencia. Por eso pensamos que la poesía, cobijarnos debajo del agua de la poesía, nos va a permitir reflexionar sobre lo que está pasando, no solo en Gaza, sino ahora mismo los que sabéis que hay más de 60 conflictos internacionales en el mundo, casi nadie habla de ellos, simplemente se habla de Ucrania y se habla de Gaza, que son muy auténticas barbaridades. Pero hay 62 conflictos internacionales completamente. Sabéis que hay uno en el Congo, que lleva 14 años, en Yemen, en Mali, en Ruanda, en el Congo, en el mundo como está en guerras, como ahora mismo este país está en guerras.
Y por eso nos hemos refugiado en la poesía, como decía, debajo de su tronco robusto, de sus ramas, para intentar soportar esta situación que no sea a vosotros, supongo que a vosotros también, porque por eso estáis aquí, os duele, y muchas veces la impotencia de no saber qué podemos hacer. Me preguntaría qué podemos hacer, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo. A lo mejor no podemos hacer más, pero lo que estamos haciendo, lo hacemos. Escribe el poeta Raúl Zurita, que no se ha permitido leer textualmente, porque no quiero dejarme nada, y dice, si los seres humanos no fuesen capaces de esa extrema delicadeza que es escribir poemas, la violencia sería lo natural, pero porque existe la poesía, la violencia, las matanzas, las torturas, los genocidios son mucho más monstruosos. Porque si en lugar de torturar a alguien tenemos la posibilidad de extenderle una mano de abrazarle, el asesinato es más asesinato, el asesino es más asesino. En esta historia que queremos contar aquí, llena de palabras inconclusas, de frases que quizás se queden rotas a medio camino, de estrofas que no dicen lo que quisieron decir, ya correspondiendo a la poesía, ser el descomunal registro de la violencia y paralelamente el registro de la piedad, la compasión y la esperanza. Para dar testimonio y gritar no a la guerra, no al genocidio, y pedir una paz duradera y justa para Palestina, nos juntamos bajo la amorosa sombra de la poesía y comenzados entre las páginas del libro Poesía por Palestina, gritamos no a la guerra, no al genocidio, ni al de Gaza, ni a ninguno de los que se están perpetrando en este momento en el mundo. Porque si no, como decía la poeta americana Huile-Cuecos, el silencio de los hombres cuando han de protestar los convierte en cobardes. Por favor, dando la profesionalidad. Gracias. Como particulares que somos, que estamos aquí, no representamos más que a la pequeña voz de cada quien. Pero la pregunta es, ¿qué podemos decir para un tiempo tan atormentado como este? Y conscientes de que las dificultades son numerosas, parecen inabordables, pero también de que hay una responsabilidad individual que sobre todo implica ser conscientes de lo que ocurre, negar el ojo por ojo y el diente por diente, hablar de la posibilidad de un derecho internacional, hablar de la necesidad de la humanidad, de un tiempo como el nuestro absolutamente preocupado por, como no, de inteligencia artificial, retos enormes que vivimos en tantos frentes, y conscientes de que lo que está ocurriendo a nuestros ojos es algo que no había ocurrido antes en la historia de la humanidad. No que no se hubieran producido genocidios, los genocidios acompañan la historia de la humanidad. Lo que cambia es que somos testigos en primera persona de muchas de las cosas que ocurren. Porque hay organizaciones que, desde Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Reporteros en el Mundo, tantas que nos están indicando cómo se está perpetrando un asesinato. Y se llama genocidio porque significa ejercicio sistemático de la destrucción completa del pueblo. Y esas son palabras que arden en la boca, que nos arden en la boca, que no sabemos decir, no podemos decir. En enero de 2024, cuando se producen los atentados del 7 de octubre de 2023, y comienza atentados terribles, como sabemos, y comienza un castigo que es un castigo sobre todo un pueblo que es conjunto, es decir, civiles, es decir, niños, es decir, mujeres, con todas las armas, no solo las militares, el hambre, la sed, la falta de alimentos, por supuesto todos los hombres, la falta de medicamentos, todo lo que implica la destrucción cruel y sistemática. En enero de 2024, espantados por lo que ocurría, un colectivo de poetas grande en diversas ciudades en España y en otros países nos reunimos bajo el nombre
Poesía por Palestina, versos para el genocidio. Este era el cartel. Que luego quiera llevarse el libro, verán esta mano aquí detrás, este era el cartel. Una mano, el cartel es de un poeta, Jesús Bonilla, esta mano levantada y alambradas, indicando lo que estaba ocurriendo. De ese conjunto de lecturas, lo que surgía era un grito unánime. Basta ya, no puede continuarse, basta ya. Nos reunimos en la Biblioteca Torrente Oeste en Salamanca, un grupo de poetas, de músicos, de mimos, varias personas están aquí, de artistas, de fotógrafos, de pintores. Esta portada extraordinaria del pintor Félix Orgaz, la música extraordinaria del grupo Pilar de la Sota y otras personas y otros grupos que se pudieron sumar. Estamos aquí solo un pequeño grupo, pero nos juntamos un grupo grande de personas. Mucho tiempo después, un año después, cuando las cifras eran insoportables, en enero de 2024 nos habían parecido imposibles de nombrar. Un año más tarde no tenemos suficientes términos en ningún lenguaje para decir lo que está ocurriendo. Entonces pensamos un libro. ¿Por qué? Porque queremos dejar un pequeño testimonio del apoyo a quienes están sufriendo más, a quienes están viviendo esta experiencia absolutamente inenarrable, cuando decimos que el lenguaje no alcanza. Y nos planteamos una pregunta clave, esa pregunta que se hizo Theodor Adorno, que se hace Walter Benjamin después de Auschwitz, después del genocidio judío, después de lo que llamamos el genocidio, la Shoah. Entonces, Adorno formula, Benjamin formula esa pregunta enorme. ¿Es posible la poesía después de Auschwitz? Esa pregunta nos ha atormentado, pero claro, hoy es mucho más dolorosa que entonces. Traigo una breve reflexión de Günter Grass, el gran narrador alemán, premio Nobel, que fue un adolescente que estuvo en las SS, que fue libreriano de su adolescencia, que luego, con los años, se da cuenta, escribe varias obras reflexionando sobre lo que eso significó y lamentando profundamente lo que ocurre. Günter Grass tiene un libro titulado Escribir después de Auschwitz y dice: lo que se suele confesar, lamentar o decir de algún modo, también en este discurso, por una sensación de culpabilidad, lo monstruoso referido al nombre de Auschwitz, pero siendo inconcebible, precisamente porque no es comparable, porque no puede justificarse históricamente con nada, porque no es asequible a ninguna confesión de culpa, y se ha convertido así en punto de ruptura, de forma que resulta lógico fechar la historia de la humanidad y nuestro concepto de la existencia humana por acontecimientos ocurridos antes y después de ellos. Hasta ahí la reflexión de Günter Grass. Médicos Sin Fronteras, su coordinador, explicaba hace unos pocos días, el 14 de agosto, cómo el reparto de comida de Israel en Gaza está diseñado como sistema de tortura colectiva. Es solo uno de los terribles botones de muestra que se podrían poner, que no necesitamos poner, ¿verdad? Porque los conocemos, pero estarían ahí. Y entonces ocurre lo más terrible, que hemos de reescribir las palabras de Günter Grass, que ya no vive, diciendo que resulta lógico fechar la historia de la humanidad en nuestro concepto de la existencia humana con acontecimientos ocurridos antes y después de Gaza. Porque lo que creemos estar viviendo es algo que es inconcebible, que no puede ni debe ocurrir. ¿En qué medida nuestra voz tiene capacidad de llegar? Muy pequeña. ¿Cuántas personas se están movilizando en el mundo ahora? Muchas más de las que creemos. ¿Será un grito suficientemente alto? Bueno, esa es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí, porque esa es nuestra esperanza. Que cada una de las voces que se alza
resuena de algún modo. ¿En qué medida, ojalá, pudiera ser una medida capaz de modificar este diseño? Pero en todo caso, conscientes de que lo que está en juego es algo de nuevo humanidad. Porque la humanidad es el momento en el que la pata del animal se convierte en mano. Eso lo planteaba el poeta peruano César Vallejo. Esa pata, es decir, cuando hay una conciencia, cuando hay una reflexión sobre el otro, lo otro, cuando miramos a los ojos y reconocemos. Entonces, este libro es el deseo colectivo oral de poetas, de museos, de editores, de fotógrafos, de mimos, de actores, de actrices, decir, no en mi nombre, no como si no pasara, no como si yo lo estuviese mirando de otro lado. Porque mientras estuve viviendo, eso que ocurrió era inconcebible. Es decir, excedía absolutamente los límites de todo lo que se puede soportar. Por eso estamos aquí, por eso agradecemos muchísimo a cada una de las personas que están desde esa confiando también en que se establece un abrazo, porque al final el arte establece abrazos de lo más profundo. Entonces, muchísimas gracias. Voy a leer un poema. Porque es esa contribución de lo posible. Un poema titulado En el aire, la piedra. En el aire, la piedra ya no vuela. Cuando rueda, recorre con violencia la edad que se camina hasta ser bronce y transforma en herida alas. Armadura, fracción porque el lenguaje despedaza la piedra de sus dos sílabas, como caprendido el estilete de afila, la unidad de la derrota, para ofrecer la cátedra del miedo, la floración solar, el sacrificio. Piedra, cuchillo, caracola de aire que encierra los sonidos del tribu, del tambor solemne, la verdad, de la angustia y pezuña, y la desespera la continuación, la que graza se ven sus cifras. Sin embargo, la piedra se resiste, nuestra respuesta a ser domesticada. Hay en su corazón un alto pájaro, en ella arrecifes, infantes, caminos, escaleras, soliloquios, las circunvoluciones, destino, el álgebra, menudo las estrellas, y el brazo de Abel y de Caín. Hay en su corazón un alto pájaro, cuando vuela del aire, y escuchamos ahora que llena la ciudad. Con la primera luz. Tus manos me saben a la tierra y al mar que nos vio nacer, al abuelo, a los tatuajes de henna, al atardecer con la hierba. Tus manos acarician ese puerto del que todos quieren salir. A veces tocan un ángel, su rumor en el viento, su forma terciopela el hormigón. Y llega la primera luz, con el fósforo en los párpados. Soplo para pedir un deseo, con la luz un obús. Y mi deseo es que no sea la última, ni el pan, ni el agua, ni el espejo donde el ángel se despide cada noche. Nur fue la primera luz, la de un miércoles que se crearon todos los ángeles. Malak, en árabe o hebreo. Si Alá o Yahvé nos envía a los mismos seres, se llaman igual y vienen de la primera luz. ¿Quiénes somos para matar en su nombre? Nadie aprendió a escuchar su verdadero mensaje. ¿Por qué en Gaza cada vez quedan menos ángeles y solo llevan la primera luz de un obús? Bueno, ahora le vamos a pasar el micrófono y vais pasando, esto se convierta en un OS. Néstor, ¿te atreves? Venga. Luego, todos los que queráis.
Vamos a hacerlo como vosotros lo mejor posible. Sí. Pasajeros entre palabras fugaces. Cargad con vuestros nombres y marchaos. Quitad vuestras horas de nuestro tiempo y marchaos. Tomad lo que queráis del azul del mar y de la arena del recuerdo. Tomad todas las fotos que queráis para saber lo que nunca sabéis. Cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo. Pasajeros entre palabras fugaces, vosotros tenéis espadas, nosotros sangre. Vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne. Vosotros tenéis otro tanque, nosotros piedra. Vosotros tenéis gases lacrimógenos, nosotros lluvia. Pero el cielo y el aire son los mismos para todos. Tomad una porción de nuestra sangre y marchaos. Entrad a la fiesta, cenad y bailad, luego marchaos, para que nosotros cuidemos las cosas de los mártires y vivamos como queramos. Pasajeros entre palabras fugaces, como polvo amargo, pasad por donde queráis, pero no paséis entre nosotros con insectos voladores, porque hemos recogido la cosecha de nuestra tierra. Tenemos el trigo que sembramos y que regamos con el rocío de nuestros cuerpos. Y tenemos aquí lo que no os gusta, piedras y pudor. Llevad el pasado, si queréis, al mercado de antigüedades y devolved el esqueleto a la orilla en un plato de porcelana. Tenemos lo que nos gusta, el futuro y lo que sembramos en nuestra tierra. Pasajeros entre palabras fugaces, amontonad vuestras fantasías en una fosa abandonada y marchaos. Devolved las manecillas del tiempo a la ley del becerro de oro, o al horario musical del revólver, porque aquí tenemos lo que nos gusta, marchaos, y tenemos lo que nos pertenece, una patria y un pueblo desangrados, un país útil para el olvido y para el recuerdo. Pasajeros entre palabras fugaces. Es hora de que os marchéis. Asentaos donde queráis, pero no entre nosotros. Es hora de que os marchéis, a morir donde queráis, pero no entre nosotros, porque tenemos trabajo en nuestra tierra. Y aquí tenemos el pasado, la vez inicial de la vida, y tenemos el presente y el futuro. Aquí tenemos esta vida y la otra. Marchaos de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro mar, de nuestro trigo, de nuestra sal, de nuestras heridas, de todo, marchaos, de los recuerdos de la memoria. Pasajeros entre palabras fugaces. El último tren separado. El último tren separado en el último andén. Y nadie saca las rosas. Ninguna paloma se posa en una mujer de palabras. El tiempo se ha acabado. El poema no puede ser más que la espuma. No creas que nuestro cerebro es amor. No esperes a nadie en la muchedumbre. El último tren se parado en el último andén. Y nadie puede retornar narcisos rezagados con los espejos de la reina. ¿Dónde dejará mi última descripción del cuerpo que le haría? Todo ha terminado. Todo está en el día terminado. ¿Dónde vaciaré el país sin violeta? Que en mí habitan. No creas que nuestros trenes amor. Las últimas palomas han volado. Han volado. Y el último tren se ha parado en el último andén. Y no hay nada. Enseñando. Hoy luego una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a gritos de sonido y limitación de palabras. Palabras lo suficientemente rellenas con estadísticas secundarias. ¿Para qué he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido en las soluciones de cada sonido? Pero aún así él me ha preguntado, señorita Cerdana, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejara de enseñar tanto odio a sus hijos? Vamos. Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre mí. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa.
Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafiki recuerda su rey. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida. ¿Quieres? Yo voy a leer un poema de la poeta Inés Serna que se titula Estado Señor. La bonanza no cabe en un poema, no cabe en ningún verso, aunque diga la palabra niño, al lado de la palabra muerte, y lo multiplique por muchos millones. No cabe en un poema escribir sus nombres uno a uno, ni recordar a la madre que abraza al hijo inerte y le pide perdón por no haber podido defenderlo. Agonizar en Gaza no cabe en un poema, ni en una cámara, ni en un vídeo de la BBC, ni de YouTube. No cabe en unos minutos de noticias, ni en las horas de mayor audiencia, ni en tanto corazón petrificado. No cabe recorrer el campo semántico del horror y conjugar todos los verbos de la barbarie en pasado y en presente sin futuro. Agonizar en Gaza no cabe en el poema. No cabe cada rostro ensangrentado entre los escombros, ni en las palabras destrucción masiva, emergencia sanitaria, desastre humanitario, campo de refugiados sin refugio, tormenta de misiles, cementerio a cielo abierto, genocidio. Agonizar en Gaza no cabe en el poema, ni en 41 kilómetros de largo o 10 de ancho. Entre los muros y el mar puede caber tanto infierno, en permanente estado de sitio. Cada verso ahora apenas un pedazo de hilo que huye entre pólvora y cemento para excavar la esperanza en el aire. La llamada de esa cometa que soltó Refat al-Ader en su último vuelo, antes de ser asesinado. Y a Jardín conoció a su amiga el poder de este mundo. Este es un poema de León Gieco, que es un autor argentino, y hemos hecho un pequeño arreglo para este libro de poesía para Palestina. Este poema lo hizo León Gieco para dar voz a 5 siglos de barbarie en Latinoamérica. Y nosotros lo hemos modificado, que en lugar de decir 5 siglos igual, decimos ya más de un siglo igual. Luego Paz también lo modificó un poco y dijo pueblos trabajadores y dijo infancias rotas, que es lo que estamos viendo en Palestina, infancias rotas. Dice José María Marina en un libro estupendo que se llama Vacuna contra la insensatez, que ya Hitler lo primero que hizo para hacer la barbarie que hizo fue arrancar del corazón de su pueblo la compasión. Pues eso es lo que estamos viendo ahora, la intención de arrancar de un pueblo que es el propio suyo, su pueblo judío, la compasión, pensando que el otro, o la otredad, como dice Severino Meloni, no son personas, son animales a los que yo puedo hacer desaparecer. Soledad sobre ruinas, sangre de trigo,
llama, manantial del tremendo, escudo heridas, llamas de su igual. Verdad sin nombre, verdad, que hay que mirar. En la situación no hay nada, contra esperanza, Dios. Ojos entre las piedras, como las que tocan el cielo. O está cerca del sol, o está cerca del sol. Dios mío, cuerpo con pineta, por los trabajadores, infancias rotas, llamas de un siglo. Leotas, hijos de nadie, llamas desaparecido. Es como respirar, la perdida, llamas de un siglo. Dios va a estar. Nadie pensó besarte los pies, llamas de un siglo. Llamas de un siglo. Llamas de un siglo. Vale, funciona, ¿no? Pues vale. Vale. Bueno, yo no quería estar en ese libro a través de algún escrito que me pidieron que hiciera cuando se elaboró, pero no fui capaz de encontrar nada que decir ante una barbaridad como esa. Bueno, tengo la fortuna de poder suplir a veces las palabras con el gesto, con el movimiento, y en alguna presentación hago unas fotos muy bonitas, pues he hecho algo de mimo, pero tampoco es lo que ahora me... Y como sí que me apetece decir algo, pues cuando no se me ocurre nada que decir, suelo llamar a mi alter ego, que normalmente viene conmigo, y que es al que le paso pues todos los marrones cuando no se me ocurre nada.
Y así queda que no, pues me suele resultar más fácil cuando no se me ocurre nada. ¿Y cómo no vamos a decir? Pues ante estas situaciones hay que decir cosas muy claras, que ya se han dicho. Lo que está ocurriendo ahora es un genocidio. Lo que se está haciendo en Israel, en Palestina, es asesinar a gente. Ahora veníamos para acá en el coche, entre curva y curva y curva y curva. Mira que es complicado para llegar hasta aquí, depende de dónde vengáis. Y decía este señor genocida que no, pero de esto que se están muriendo de hambre, estas cosas, que es mentira. Claro, de jamás hay que ponerlos quietos, porque están gordos o algo así. Esto lo acabo de escuchar hace 20 minutos viniendo para acá. Una cosa, y he dicho yo, claro, esto es un genocidio, sí. Que haya gente miserable que se ofenda porque digan, uy, 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 ¿cómo vas a decir que Israel es un Estado genocida? Lo es. Y si alguien se siente escandalizado, sinceramente, creo que es tan miserable como el propio Netanyahu. Creo que se es un miserable cuando se invita a un país, sin entrar en que sea Europa o no sea Europa, a que participe en no sé qué festival de no sé qué canción. Creo que se es un miserable cuando se invita a un país que está haciendo lo que está haciendo, sin entrar en que todos los que vivan en ese país sean o no sean, pero son sus habitantes, vengan, y es un día que me fastidia, vengan a poner la vuelta ciclista a este país nuestro. Es de gente miserable. Y una vez que he dicho esto y me he quedado a gusto, pues ahora ya voy a leer el poema que no es mío, que alguien tuvo la inconsciencia de regalarnos hace mucho tiempo para otro conflicto muy gordo que hubo también hace, no sé, 10 años, ¿no? Más o menos, que casualmente está sentado en esta mesa, sentada en esta mesa, y nos valió para eso, y he hecho yo pues también para el cambio. Porque a lo mejor hay veces que digo yo que si no puedo hablar, será porque habrá algo quizá que nos atenaza a nuestra propia boca. Y como esto es una cosa seria, y para mí lo serio tiene mucho que ver con este que os está hablando ahora, aparte del otro que se ha levantado de la silla, que es el mismo, pues le voy a dar ahora la palabra a esto. Decía María Ángeles antes, hay muchas ONG que están denunciando esta situación, pero si le hiciéramos caso a escritores de renombre y estas cosas que hasta son académicos de la lengua, a las ONG no hay que hacerles caso, porque no son serias. Tú fíjate, hay una que se llama Payasos sin Fronteras. Así que lo voy a hacer. De María Ángeles Pérez López, gracias una y mil veces por regalarnos este poema para otro conflicto igual de atroz, que fue la guerra de Siria, con aquellos miles de desplazados, aquellas filas interminables de cadáveres en las costas de Grecia y de tantos sitios a los que llegan. Correas. Correas que sujetan las palabras a la rueda inflexible de la boca. Grilletes de decir y no decir. El óxido violenta las encías, las bóvedas oscuras de la sed. En el temor se enferman las vocales. Hay luz muy sucia en el mandil del tiempo. Moscas sobre los focos de la ira. Grumos de desamparo en cada litro de leche almacenada en los arcones con que asciende el umbral a pobreza. Formas de expiación, desgarraduras, ganchos de carnicero que desangran pulmones sonrosados de animal. Uno es oriente, el otro es occidente. Cada animal conoce su dolor. Es inocente siempre en su dolor. Y con su gota espesa y pegajosa, la tierra fertiliza los manzanos,
la fruta, que también es inocente. Sin embargo, al mover y al escribir letras de aire en su cuerpo malherido, la boca deja un rastro de semillas. Omnívora y febril, también elige pedirle compasión a los metales, pedir a los grilletes que liberen su presa con un tajo de puñal que brilla como un sol inesperado. Que las correas suelten las palabras, que sean compasivos los metales. Y ahora voy a leer un poema que ha escrito Fercho de Castro, que también aparece en el libro, y que se titula Y ahora el atardecer comienza a pegar la sombra. Y ahora el atardecer comienza a pegar la sombra del horror al ocaso de las piedras. La mar se vuelve sentimiento inhumano. El pensamiento palpa la oquedad, mientras un navío surca el letargo rumbo alza, la diagonal de la labia navegante. La mar habla de cómo traer el silencio. El cielo y Dios callará. Los hombres, las mujeres y los niños mueren despacio. El tiempo se mece en el espanto. En el libro hay también voces palestinas, la voz de Samim al-Qasimi. Te quiero como amamos a Fernando. Más pesado, más bajo, cargo con mi experiencia y me marcho. Mientras seas la cima del mundo, mientras la superficie de la tierra sea convexa, descenderé y me alejaré, descenderé y me alejaré. Un día las arenas movedizas me engullirán. Me hundiré poco a poco en la oscura eternidad de tu amor. Perderé el conocimiento, me esconderé de las miradas. Las masas asistirán a la celebración de mi muerte. Los aventureros y los poetas me humillarán, y tú arrojarás una nueva joya al cofre de tus mártires. Te quiero, no te arrepientas, no tiendas la mano para socorrerme. Permíteme quererte como amo la muerte. Te quiero como amo la muerte. ¿Alguien más? Sí. Ahí va. Bien. Cada vez que respiro. Desde la poeta Rafael Yadar. Cada vez que respiro, soy 3 generaciones de mujeres que nunca lograron pasar de los 40, borradas de una forma u otra. Balas o recuerdos de balas, nos las robaron. Eran personas equivocadas, de la religión equivocada, en un estado diseñado para la exclusividad, instalado sobre la tierra y sobre la piel. Cada vez que respiro, soy cada uno de sus suspiros junto a la ventana, cada viaje en autobús a la sala de espera de la cárcel, cada brazo lo suficientemente largo para ser interrumpido por un soldado, cada mano temblorosa que busca entre las ruinas. Están conmigo, me llevan. Soy 3 generaciones de mujeres que lo lograron. Cada vez que inspiro, cada vez que exhalo, lo lograron, lo logramos. La niña, el grito. En la playa hay una niña. La niña tiene familia. Y la familia una casa. La casa, 2 ventanas y una puerta. En el mar, un acorazado se divierte cazando a los camino. Por la playa, 4, 5,
7. Caen sobre la arena. La niña se salva por poco, gracias a una mano de nieve. Una mano divina que la ayuda. Grita, ¡Padre! ¡Padre, levántate! Regresemos. El mar no es con nosotros. El padre, amortajado sobre sus hombros, a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes, la lleva en volandas, la voz más alta y más lejana del rey. Grita en la noche desierta, no hay eco en el eco, convierte el grito eterno en noticia. Rápida, que deja de ser noticia cuando los aviones regresan para bombardear una casa con 2 ventanas y una puerta. Jen, no puedo verte llorar, no puedo verte llorar el Salmodín, al lado de un hombre que busca una revolución más de lo que alguna vez te amó. No puedo verte llorar el Salmodín al lado de un hombre que busca una revolución más de lo que alguna vez te amó. No sabiendo que eres una palestina que camina, habla, respira. La cargaste sobre tu espada influyente por 61 años, esperando la liberación. Eres la que se sentó en el piso del cemento frío y pelado de una celda de detención de inmigrantes y parió a su primera hija. Cargaste el recuerdo de los mutilados y torturados por aeropuertos y equipajes que serían controlados y vuelves a controlar que tenías un origen de conveniencia. Y cargaste sobre recuerdos. Cargaste sus recuerdos y equipajes que serían controlados y vuelves a controlar porque tenías un origen inconveniente. Y todos tus médicos te liberan y te dicen, tómate una pastilla, simplemente tómate una pastilla. Y todas las cosas que hay en tu cabeza desaparecen. Simplemente tómate una pastilla y todas las cosas que hay en tu cabeza desaparecerán. En tu mente cada pensamiento suicida borra años de despojo de tus hermanos alineados contra la pared, tus hermanos alineados contra la pared, mientras tú aprietas sus cuerpos muertos contra tu pecho y dejas que su sangre empaque tu vestido. Pero ellos quieren que tomes una pastilla para borrar tu historia, nuestra historia, refugiados y sin padre. Ellos quieren que tomes una pastilla para borrar nuestra historia, tu historia, refugiados y sin patria, mientras otros viven en nuestra tierra. Repartieron mantas infectadas con viruela, gritando acerca de salvajes. Repartieron mantas infectadas con viruela, gritando acerca de salvajes. Y reparten muerte desde aviones fabricados en Estados Unidos, gritando acerca de terroristas. Nosotros, terroristas. Y quieren que tomes una pastilla para borrar tu historia. Quieren que tomes una pastilla para borrar tu historia, nuestra historia, refugiados y sin patria. Tómate una pastilla, simplemente tómate una pastilla. Borra toda tu historia, nuestra historia, refugiados y sin patria. Pero entre tu cuerpo y su realidad yacen olivos arrancados, naranjos y Palestina. Entre tu cuerpo y su realidad yacen olivos arrancados, naranjos y Palestina. Y yo simplemente no puedo verte llorar, no puedo verte llorar. Realmente no puedo verte llorar esa vida al lado de un hombre que amó su revolución más de lo que alguna vez te amó. Él amó su revolución más de lo que alguna vez te amó. Y ellos dicen, tómate una pastilla y tú aún tenías que borrar tu historia, nuestra historia, refugiados y sin patria. ¿Bien más? Sí. Ayer vi una trenza. Era la trenza de una niña, no cualquier niña. Una niña que tiene que ser muy bien de pueblo, una niña educada en el mundo. Llevaba una de esas trenzas y una no podía hacerse a sí misma. Se inclinaba debajo de un camión donde otros niños buscaban agua como ella. Su trenza inmovida era, lo sé, una trenza que solo puede hacerse bien una madre, una abuela, una tía, una hija. Perdón. Una de esas que requieren paciencia, dedos atentos, alguien que se detenga. Recordé cuando de niña adoraba que mi madre me filmara lo que yo quería.
aunque a veces no sufriera. Y pensé en lo que cuesta una trenza cuando no hay casi nada. Cuando escasea el agua, cuando escasea el agua, la comida, el tiempo. Cuando la infancia se escudo como la muerte enorme tan cerca, que el cuidado parece un lujo imposible. Esa trenza era un acto de amor, es un acto de amor, un acto revolucionario. Una madre en un rincón del mundo eligió traer al presente belleza y dignidad, con hambre, con miseria, con dolor, con desplazamiento. Un gesto minúsculo y radical. Alguien decidió que el pelo de esa niña merecía cuidado, que incluso en medio del genocidio su cuerpo merecía respeto. Porque a veces el mundo no se rompe solo con bombas, se rompe cuando creemos que los cuerpos amenazados no sueñan, no se peinan, no juegan, no cantan. Pero esa trenza dice lo contrario. Dice, aún somos, aunque no quieran vernos. Dice, aún, aunque nos quieran borrar, aquí seguimos. Dice, nuestros cuerpos importan, aunque ustedes los desprecien. Resistir no es solo sobrevivir. A veces resistir es hacer de trenza en mitad del dolor. Es armarse del amor para seguir cuidando lo que amamos. Aunque el mundo se esté deshaciendo. Perdonad. Pero es Bueno, no sé si alguien más quiere leer o si alguien más quiere venir y decir lo que a veces están en su abierto. Alguien quiere hablar, decir lo que siente, lo que a lo mejor hasta ahora no había dicho. Bueno, pues entonces voy a leer un poema de una poeta gaditana, estuvo 8 años en escribir y escribió un libro que se titula Deudas contraídas. Y es una reivindicación, una reflexión brillante y potente sobre las cosas que nos han ido, que nos están quitando. Se titula Atrévete y sucederá. Imagina la oscuridad. El horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla. Las sirenas crecen como aullidos de chacales. Los gemidos retumban entre los escombros. Clavan sus espinos. Imagina tus lágrimas como bayonetas, desahuciada de todo consuelo, de toda piedad. Refugio rebosando de miedo, temblando de miedo, mientras los cadáveres elevan sus montañas, mientras los bombarderos botean constelaciones en las aceras. Imagina el aire entrándote, invadiéndote de muerte. Se pulverizan árboles y bibliotecas, se derraman cuerpos y muros, se mutilan recuerdos y palabras, se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Imagina cómo los héroes se envuelven en capas escarlatas, cómo los verdugos despliegan alfombras escarlatas, cómo las víctimas se ahogan en manantiales escarlatas, y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batallas en tu corazón sobrecogido. Estás en medio del recinto inexpugnable del pánico. Y eres tú quien orquesta los crímenes, porque has sido tú que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con los sueños. ¿Quién ha dado vida al horror? Por eso, atrévete a cambiar la estructura del mundo y donde dices temor, di esperanza. Porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad y apostillamos, imagina la paz.
por Palestina, en Palestina, por Palestina, para que no mueran en nuestro silencio, en nuestra indiferencia, en nuestra pasividad. Vale. Vamos a cerrar esto con un poema, un canto de León Gieco, que existe de todo argentino, con una canción que habéis oído muchas veces a Ana Belén, también se la habéis oído a Mercedes Sosa, y que es una pena que todavía esté vigente, ¿no? Pero yo voy a pedir ayuda, porque a veces cantando como que se pierden las letras. Entonces necesito, ¿puedes venir? No, la verdad, la pequeña, más pequeña. ¿Puedes venir a hacer esto? Sí. ¿Se puede venir? Ayudar, aunque no traigo las manos. ¿Puedes leer esto? Voy a buscar el niño, 2, 3. Solo le pido a Dios que el dolor no me enseñe todo, que la risa cada día resta muerte y no recuerdo, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la guerra no me siente frío. Es un monstruo grande y pisado. Toda la obligación que me da. Solo le pido a Dios que el futuro no me siente frío. Desahuciado de esta que tiene que pensar, a vivir una cultura de vida. Solo le pido a Dios que la guerra no me siente frío. Es un monstruo grande y pisado. Toda la convivencia de la guerra. Desde que, durante la aclaración, deciros que este libro lo hemos hecho también para intentar acelerar nuestra solidaridad material a Gaza, sobre todo a los niños de Gaza. Cada céntimo que recaudemos por la venta de este libro va a ir íntegramente a Gaza. Tenemos una asociación amiga, seguimos con Mesas en Acción, la asociación de Cáceres, porque mira, en Facebook las cosas que hacen son de total confianza, yo los conozco porque trabajaban conmigo en Grecia y están trabajando en Líbano, están trabajando en Siria y están trabajando con una organización amiga, una contraparte amiga en Gaza. Ellos hacen con dificultades, les hacen llegar dinero a Gaza. Vale 10 euros y al final los que queráis podéis también ayudar materialmente sin ningún tipo de los que queráis materialmente. ¿Vale?
Gracias.